Vimos la introducción a sistemas de segundo orden y vimos que, a diferencia de los de primer orden, que solo tenían un único parámetro, que era el tiempo tau, bueno, y la ganancia acá, pero pues digamos que el parámetro importante era el parámetro tau. Vimos que adicionalmente tenía dos parámetros nuevos. Vimos que tenía la frecuencia natural, omega n, que se refería a, o que estaba implicando la velocidad del sistema. Y adicionalmente, el parámetro ρ, que es el coeficiente de amortiguamiento. Vimos que tenía 4 casos dependiendo del valor de ese ρ, que era cuando ρ valiera 0, era un sistema oscilatorio, que eran raíces imaginarias conjugadas, cuando ρ está entre 0 y 1, que digamos que es el caso más común de los sistemas de segundo orden, es un sistema subamortiguado, es decir, tiene raíces complejas conjugadas, es decir, que tienen parte real y parte imaginaria. El más raro de todos es el críticamente amortiguado, cuando ρ es exactamente igual a 1, son raíces reales iguales, y cuando ρ es mayor a 1 son sistemas sobreamortiguados, es decir, raíces reales distintas. Sin embargo, este es tan parecido a uno de primer orden que hasta mejor se modela con una ecuación de primer orden. Vimos que adicionalmente, ubicándonos ya en el lugar geométrico de las raíces, sí, bueno, el plano complejo S, tenía pues ciertas relaciones con respecto a un ángulo que se forma entre el polo y el origen del sistema, ¿sí? Y que de allí también sale una segunda, digamos, formulita o relación, donde ρ es igual al coseno de ese ángulo. Además, que todo está dado por el tipo de raíces y las raíces están dadas por esta formulita. Menos ρ omega n más o menos omega n raíz de 1 menos ρ al cuadrado j, la j es de fórmula. Pues resulta que este omega n por raíz de 1 menos ρ al cuadrado, nosotros lo podemos denominar omega d, que ya no es la frecuencia del sistema, sino la frecuencia natural, pero amortiguada. Resulta que puede que no lo recuerden, cuando ustedes solucionaban o resolvían las ecuaciones diferenciales, especialmente las de segundo orden, ¿sí? Para una con doble derivada, cualquier sistema o eje coordenado, en fin, ustedes llegaban a una solución más o menos que era, digamos, que la más simple era exponencial a la AT, seno o coseno de omega t, y obviamente eso por una variable a, y podía estar conjugada, complementada por una partecita, eh, digamos b minúscula, coseno, perdón, coseno de omega t. Digamos que en general, esta era como la respuesta. Sí, esta era la solución a la ecuación diferencial. Después de no hacer todo el procedimiento, encontraba todos los valores. ¿Sí? Pues resulta que esto es simplemente la combinación de dos cosas. La primera, de una senoidal a una cosenoidal. La segunda, de una exponencial negativa. ¿Sí? Es decir, algo así. ¿Sí? Tiende a cero. Y cuando las combina, lo único que se genera es una señal
Amortiguada. ¿Amortiguada bajo qué límite? ¿O quién me dice qué tanta amortiguación? A un tipo de exponencial. Es como unir los dos tipos de respuesta, ¿sí? La senoidal y la cosenoidal, y nos da este sistema subamortiguado, ¿sí? Y ese sistema subamortiguado obviamente tiene una frecuencia natural de amortiguación o amortiguada, es decir, qué tanto va desapareciendo la señal y qué tan rápido desaparece realmente. Sí, esto es lo que resolvía la ecuación diferencial y uno llegaba de pronto a este resultado y no tenía mayor información de lo que realmente significaba. Sí, pues la forma como se comporta el sistema que está representado por esa ecuación diferencial. Bien, entonces con ese cambio, pues entonces ya podríamos dejar las raíces como menos rho omega n más omega d j, donde omega d simplemente es la altura donde está ubicado el polo, ¿sí? Esta pequeña altura, directo con el eje y, que en este caso es el eje imaginario, entonces omega d es el valor en el eje imaginario. Vimos ciertas características, las simulamos, y por favor de una vez les digo, vayamos abriendo MATLAB. Y nos decía, y lo comprobamos y todo. Dice, dos sistemas con omega n distintas e igual ρ tienen respuesta a la misma forma. Y pues obviamente lo hicimos, uno 10 veces más rápido que el otro 100 veces más rápido que el otro, y a pesar de la velocidad, la forma nunca cambiaba, era siempre la misma. ¿Sí? La segunda es que a mayor omega n la respuesta era más rápida, obviamente pues a mayor frecuencia, que el sistema es mucho más veloz. La curva donde ρ es igual a 0.7 es la más rápida de todas. ¿Sí? ¿Por qué? Por debajo de ella es más oscilatoria y se demora más en estabilizarse. Y por encima de 0.7 el sistema ya no tiene tanta oscilación, pero es mucho más lento. Inclusive acá se puede ver en la grafiquita, por ejemplo, con un ρ de 1 o de 2 ya el sistema es súper lento. Entonces, realmente la más rápida de todas, supuestamente, bueno, supuestamente no tiene su lógica, es la de 0.7. Y finalmente, para los sistemas sobreamortiguados, el más rápido es ρ igual a 1. ¿Sí? Aquí las curvas ya no tienen nada de sobrepaso, es decir, ya no tienen ninguna cresta, ninguna amortiguación, ninguna curva, simplemente es un ascenso continuo y se va hasta el valor final. El más rápido es con ρ igual a 1, por ejemplo acá ya tenemos ρ igual a 2 y se nota que va por debajo, más lento que todos. Y hasta ahí llegamos la clase anterior. Antes de continuar, de pronto tienen alguna duda, algo que no hayan entendido, que quieran recordar. Perfecto. Entonces, con todo entendido, pero ya les había comentado varias veces que el tema sí es muy trabajable, es muy fácil. Sí, entonces, pues no, cualquier duda me la dicen, aunque es muy entendible. Resulta que todos estos sistemas, cualquiera de estas respuestas, tiene varias características medibles, tangibles. Y nos dice, muchas veces el funcionamiento deseado de un sistema de control se especifica sobre las características de la respuesta en el tiempo. Las más usadas son las de la respuesta a escalón unitario, válida para sistemas subamortiguados. Entonces, nosotros sabemos que pueden existir varias entradas de prueba, entradas típicas de prueba. Digamos que la que más se usa, y ya lo habíamos visto por qué, es la escalón, puesto que exige al sistema de manera dinámica en altas y en bajas frecuencias, y adicionalmente, pues es muy fácil de generar. La escalón es simplemente un cambio de excitación instantáneo, es muy breve. Pero más allá de la entrada de prueba, que la vamos a dar siempre en un escalón,
Esto nos genera dos tipos de indicadores. Los primeros, indicadores de velocidad, y el segundo, indicadores de estabilidad. ¿Cuáles son los indicadores de velocidad? El tiempo de retardo, el tiempo de subida, el tiempo de establecimiento de estabilización y el tiempo pico o de pico. Mientras que para el grado de estabilidad tenemos el rebase máximo o sobrepaso. Estos son netamente de velocidad y el único que me habla qué tan estable es el sistema es el rebase máximo. Cada uno de estos, obviamente, tiene algo diferente, pero de forma general, ¿sí? Se observan todos acá en esta gráfica. Esta es una gráfica típica de un sistema de segundo orden. Ahí tenemos cualquier péndulo, amortiguador, circuito con dos elementos almacenadores, en fin, cualquier elemento, cualquier sistema de segundo orden puede tener este comportamiento típicamente. Y allí podemos observar todas y cada una de las características. ¿Cuáles son las dos que no lo hemos analizado casi siempre? Pues hemos analizado, por ejemplo, el tiempo de estabilización. ¿Cuánto se demora, más o menos, en llegar a su valor final? ¿Sí? Y al igual que en los sistemas de primer orden, aquí también tenemos banda de tolerancia del 2 y del 5%. Obviamente, nosotros seguiremos utilizando la del 2% para ser lo más preciso posible. ¿Sí? Pero entonces está el tiempo de estabilización y el sobrepaso máximo. ¿Cuánto es que de pronto se pasa del valor final? Por ejemplo, yo lo quiero en 1 y llega hasta 1.2 a sobrepaso del 20%, que llega hasta 1.1 a sobrepaso del 10%. ¿Sí? Es que tanto se pasa del valor final y esto se le denomina valor pico. Pero digamos, en la sintaxis de notación de sistemas dinámicos, esta cresta se llama sobrepaso máximo, ¿sí? Y generalmente se da solo en el primer cresta, en la primera cresta. Las otras ya no son significativas, ni esta de acá, solo se mide en el primero, que es la más alta. Si él sigue creciendo, si la primera no es la más alta, sino que las siguientes son más altas, pues el sistema ya es inestable, puesto que está creciendo indeterminadamente. Más allá de eso, aparecen unos nuevos. Aparece TD, que es tiempo de retardo, ¿sí? Delay time. TR, que es tiempo de subida, el rise time. El TP, que es el tiempo pico, el peak time. Y el establishing time, o tiempo de establecimiento. Cada uno tiene una ecuacióncita matemática que en general está compuesta por características de los demás elementos. Vamos a mirar un poquito. Nos dice, expresión analítica, es decir, la parte medio matemática de esto. Tiempo de retardo, delay time. También, tiempo que tarda la respuesta en alcanzar por primera vez la mitad del valor final. Es decir, si por ejemplo aquí el valor final, él llegó a 1, si en su valor final se estabilizó en 1, el tiempo de retardo es la primera vez que alcanza la mitad de ese valor. Es decir, en este caso, de 0.5. STD tiene su expresión matemática en la siguiente ecuación. Exponencial de algo sobre la raíz de algo por el seno de otros elementos, y todo eso debe ser igual a 0.5. ¿Sí? Pero por allá, gente más avispada, ya no, hicieron una aproximación lineal de esta chorrera. Y simplemente nos dice, tiempo de retardo es igual a 1 más 0.7 rho sobre omega n. Sí, es una aproximación, entonces posiblemente, digamos que falle por decimales, pero pues no tiene mayor misterio. Sí, funciona muy bien, es muy aproximada. Entonces, tiempo de retardo es el tiempo que alcanza la respuesta por primera vez
la mitad del valor final. Entonces, ahí hasta acá se mide el tiempo de retardo, delay time. Y vamos a ir por nuestro lado, vamos a usar la aproximación lineal. Ahora viene el tiempo de subida, o rise time. Y es el tiempo que tarda la respuesta en pasar de. Hay varios criterios, o bueno, varias opciones. El tiempo que tarda en pasar del 10 al 90%, del 5 al 95%, o simplemente del 0 al 100% del valor final, que es el más común. ¿Sí? Yo les voy a pedir que por favor ejecutemos el código de la clase anterior. Sí, por favor lo ejecutemos y miremos una cosita. Profe, ¿usted me podría mandar ese código, por favor? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ah, profe, es que yo la clase pasada no estuve la última media horita, bueno, la última 45 minutos. Ya, listo. Ahí ya fue. Listo. De las gráficas, voy a coger esta. Y nosotros tenemos acá ciertos elementos, ¿sí? Cuando se genera la gráfica, ya todos tienen la gráfica. O alguien de pronto está... Listo. Si nosotros le damos clic derecho a la gráfica generada desde código MATLAB, la segunda opción es características y tenemos 4 opciones. Peak Response, que nos va simplemente a decir cuál es el tiempo pico, ¿sí? Es decir, el tiempo donde se alcanza el máximo, la máxima amplitud, la máxima cresta. Tenemos el Setting Time, que nos dice el tiempo de estabilización para un criterio del 2%. Si ustedes observan, él pone una linecita, una línea punteada, ¿sí? Esto es para el criterio del 2%, es decir, que aquí está entre 1.02 y 0.98. Y recuerden que el tiempo de estabilización no se define, se determina a partir eh, de cuando el sistema ingresa dentro de este rango y no vuelve a salir. Exactamente donde ingresa y no vuelve a salir, ahí es donde se mide el tiempo de estabilización. ¿Sí? Uno podría medirlo antes, después, en fin, pero realmente es ahí cuando ya el sistema no vuelve a salir de allí. Y la tercera característica es el rise time o tiempo de subida. Para el tiempo de subida, él lo analiza, ¿sí? Cuando alcanza el 90% de la carrera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, entre el 10 y el 90, es decir, que MATLAB utiliza este primer criterio, del 10 al 90% del valor final, ¿sí? Entonces tenemos pues ahí, digamos, un trío de opciones. ¿Cómo se calcula? Se calcula con la formulita pi menos teta. ¿Cuál teta? Ah, pues la teta que se forma entre el polito que se está analizando y el origen. Obviamente, si es un polo complejo conjugado, pues allí sí se analizará pues más puntualmente. Pero si no lo es, si es por ejemplo un polo real, pues eso no va a tener mayor implicación porque no existirá el ángulo teta. Solo existe para complejos conjugados, es decir, para sistemas subamortiguados.
Para sobreamortiguado o subamortiguado o críticamente amortiguado, no existe teta. ¿Sí? Entonces, esto solo es para las respuestas subamortiguadas. Entonces, pi menos teta sobre la frecuencia natural amortiguada. ¿Sí? Ahí ya está pues nuestra formulita, si no lo podríamos hallar. Por acá, entonces nos dice, ¿dónde ese ángulo teta se puede obtener? Sí, aquí pues por análisis trigonométrico, como la tangente inversa de la raíz de 1 menos rho al cuadrado sobre rho. Y se calcula pilosos con las calculadoras, se calcula en radianes por segundo, ¿sí? Para este ángulo teta. Tenemos el tiempo pico, el peak time, que es simplemente el tiempo requerido para alcanzar el primer pico del sobrepaso. Sí, nosotros tenemos acá que el primer pico, que en un sistema estable es el primerito, el más alto es el primerito, entonces acá lo tenemos, por ejemplo, el peak time, lo tenemos acá, en este punto de la máxima cresta. Y se puede calcular simplemente como pi sobre omega d, puesto que se podría determinar que es medio periodo de la oscilación amortiguada. Es decir, pues una oscilación o un periodo completo son 2pi. Y pues acá simplemente se puede calcular ese máximo como si fuera la mitad del periodo. El resto realmente son armónicos del sistema, eso se podría ver analizando frecuencia, pero pues no viene al caso por el momento. Ahora, tiempo de estabilización o el establishing time. Establishing, no sé ni cómo me pronuncia. ¿Quiénes son los duros acá para el inglés? ¿Le dicen Julian o le dicen Jan? ¿Cómo le dicen al duro del inglés? Aló, se me cayó. Establishing time. ¿Cómo? ¿Cómo, Julian? Establishing time. Installation time. Perfecto. Y nos dice simplemente que es el tiempo requerido para que la respuesta alcance y permanezca dentro de determinado rango del valor final. Y tenemos dos, más o menos 5% o más o menos 2%. Dependerá a qué criterio esté usando usted, puede usar cualquiera de estas dos formulitas. 4 sobre rho omega n o 3 sobre rho omega n. Obviamente, nosotros siempre utilizaremos el criterio más preciso, que sería el 2%, es decir, que nuestra formulita es este de 4 sobre rho omega n. ¿Sí? Entonces ahí ya lo tenemos. Ahora, tenemos una última característica. Yo quiero saber qué es esto un segundito. Eso no hace nada. El último no veo qué hace. Simplemente nos muestra el valor final pues, en el que se estabilizó. Bueno, ¿qué hacía más? Ahora, ¿qué es el rebase máximo? Pues simplemente es el valor pico máximo de la curva de la respuesta, medido a partir del valor final, de lo que les decía ahora. Por ejemplo, si el valor final es 1 y este llegó a 1.2, pues ese sobrepaso máximo será de 20%. Si llegó a 1.5, se pasó el 50%, entonces el rebase máximo será el 50%. Si el valor en estado estable de la respuesta es diferente al de la entrada, es común usar el porcentaje de sobrepaso máximo. Se define como ese rebase máximo menos el valor final sobre el valor final por 100%. ¿Sí? Es muy fácil cuando mi step es de 1 y llega a 1.2. Pues uno lo ve muy bien. Pues hay otros valorcitos, otros lugares donde no es tan rápido, pues entonces simplemente aplica esta formulita.
Ahora, la cantidad de sobrepaso máximo en porcentaje indica de manera directa la estabilidad relativa del sistema, ¿sí? Es decir, hay una relación totalmente directa y proporcional entre el sobrepaso máximo y la estabilidad relativa del sistema, es decir, qué tan estable es el sistema, ¿sí? Y ese sobrepaso máximo está dado por esta formulita, esta es muy famosa. Nos dice que el sobrepaso máximo es igual a la exponencial a la menos, lo otro que esto es de solo el signo, a la menos rho por pi sobre 1 menos rho al cuadrado. ¿Sí? Y entonces acá tenemos una relación directa entre sobrepaso máximo y el coeficiente de amortiguamiento. Por el momento, yo les voy a decir, muchachos, por favor, tómense 10 minutos y por favor despejen el rho de esa ecuación. Por favor, despéjenme. Ahí puede ser en una hojita, en un papelito, en su cuaderno, puede ser aquí en el Jamboard, donde ustedes deseen. Pero por favor, despéjenmela y me dice cuánto vale MP. Perdón, cuánto vale rho en términos de MP. Rho en términos de MP.
Listo, muchachos, ¿cómo van? ¿Alguien ya llegó a alguna expresión? No, por ahí, pues ya me pegué una enredada muy loca. ¿Qué Yo pasó? también, profe. ¿Cómo hay que enredadas si es pura algebrita de coquito? Profe, buenas. Qué pena que ya que hace poquito me conecté. Hay verdad que hay que despejar robo, ¿cierto? Sí, señor, tal cual. Roda en términos de MP, sí, señor. Ah, bueno, señor, entonces aquí también ya estoy como enredado. ¿Qué pasó con esa álgebra? Bueno, ¿cómo van? ¿Dos minuticos más o se dieron por vencidos? Sí, profe, 2 minuticos. Ya No, va yo acá. también estoy enredado, pero un Perfecto. momentitico. Listo, bien, me avisa. No, pero eso me dio muy raro.
Profe, eso está muy maquiavélico. Uy, sí, profe, eso a mí me dio una cosa ahí toda extraña. Resuelva la prueba, porque no. Ellos podrían ir colocando los resultados acá en los cuadritos, a ver de pronto quién fue el que más le acertó. Si alguien le acertó, tiene su punto 2 en el parcial. Punto 5. Ah, por un álgebra de coquito. ¡No! ¿Qué muchachos? ¿Nadie lo ganó? Profe, yo ni sé cómo entrar a la pizarra. Más sí. Ustedes tienen el link. Tienen todo el acceso. Ahí tiene el... Ah, bueno, ya lo iba a enviar, pero bueno. No, estaba entrando con el de... Con el... Con el otro, con mi perfil personal. No se hace muy duro.
Entonces tenemos acá. Este fue quién, Sergio. Y este de aquí, el gordito, ¿quién fue? El Julian, listo. Ah, bueno, ahí Sergio está terminando. Vamos a ver. Si le pegaron, se ganan el punto 2. Profe, usted me puede compartir el link del Jamboard, que no me aparece en mis apps para poder ingresar. Bueno, primero sí voy a verificar que usted esté acá. Usted es un tal David Antonio Barrera. Entonces, si Sí, está, profe. sería como raro que no estuviera, pero ahí lo envío. Bien. Listo, muchachos. Entonces tenemos acá las respuestas. Este es exponencial a la 2, David. Sí, profe. Exponencial a la Esto 2 sí. más. ¿Esto es qué? Es pi al cuadrado por e al cuadrado más m sobre ¿Y quién es M? Ah, MP. mp. Ya, listo. MP, MP. Listo. Vamos a ver. ¿Alguien más va a poner algo o ya lo rayo? Listo. Dice así. Ah, quedó pegado mi Jamboard. Listo. Página. Voy a ir para la página 13. Entonces dice así. A ver, vamos a traer la imagencita para ver lo que toca despejar. Bueno, ¿cómo lo afrontaron? ¿Por dónde empezaron?
Cancelando el exponente. Perfecto. Y para cancelar el exponencial, ¿qué toca hacer? Bueno, logaritmo natural. Logaritmo natural en ambos lados. Perfecto. Entonces, logaritmo de MP va a ser igual al logaritmo natural de la exponencial de algo. Esto se va con este y esto queda menos rho por pi sobre la raíz de 1 menos rho al cuadrado. Listo. Bien. Luego, ¿qué propusieron? Pasar la raíz al logaritmo natural. Listo, pasar la raíz al logaritmo natural. Entonces quedaría acá logaritmo natural de MP por la raíz de 1 menos rho al cuadrado. Y eso va a ser igual a menos rho por pi. Bien. Luego, Le voy a dar todo al cuadrado. perfecto. Para eliminar la raíz, entonces elevamos ambos lados al cuadrado. Entonces, llevamos esto al cuadrado y elevamos esto de acá al cuadrado. Listo. Entonces nos queda logaritmo cuadrado de MP que multiplica a 1 menos rho al cuadrado. Y esto va a ser igual a rho cuadrado pi cuadrado. ¿Qué pasará con el signo? ¿Ese menos se conserva o no? No, se cancela, se va con el cuadrado. Tal cual. Eso se cancela porque tener pues menos pi al cuadrado es como tener menos pi por menos pi. ¿Ve? Menos rho pi por menos rho pi. Menos por menos más y pues ahí ya queda el rho cuadrado pi cuadrado. Bien. Hasta aquí llegaron la mayoría. Profe, O ahí posiblemente. voy. Listo. Acá pues ¿qué hago? Distributiva a la izquierda. Distributiva. Entonces me queda logaritmo cuadrado de MP menos rho cuadrado, logaritmo cuadrado de MP. Esto va a ser igual a rho cuadrado pi cuadrado. Listo. La idea es despejar rho. Entonces, pues hagamos simplemente factores comunes. Donde haya rho para un lado y donde no haya rho para otro. Pues aquí hay rho, entonces voy a mandar esto para allí. Entonces diría logaritmo cuadrado de MP va a ser igual a rho cuadrado pi cuadrado más rho cuadrado logaritmo natural de MP al cuadrado. Listo. Factor común, se me queda que el logaritmo cuadrado de MP va a ser igual a ¿quién? A rho cuadrado que multiplica a pi cuadrado más logaritmo cuadrado de MP. Y ya, pues simplemente ya despeja rho. Entonces, rho, de una vez voy a sacar para quitar el cuadrado, pues esto queda raíz. Entonces, esto es logaritmo de MP sobre pi cuadrado más logaritmo cuadrado de MP. Sí, ese arriba también es cuadrado. MP. Ahí lo tenemos ya. ¿Dónde fue que enredaron? No, para mí solo me faltó colocar la raíz del final. Miremos a ver. Dice. Ah, pero es que aquí dice rho. Yo creo que ahora dice Por rho cuadrado. acá Julian. Bueno, la dejó con una expresión diferente, pero Julian lo tiene bien. Acá Sergio. Ay, porque le acabo de poner el cuadrado. Lo tiene bien. Y. Va, a ver. David, síguelo intentando. Listo, profe.
Entonces tenemos por acá dos personas que lo lograron. ¿Sí, sí ven que esta es la misma expresión o no? Sí, profe. Sí, aquí elevan al cuadrado, resuelve eso, entonces queda 1 por logaritmo cuadrado, entonces queda logaritmo acá, pi queda positivo, y positivo y al cuadrado, y el logaritmo que queda al denominador pasa al numerador como cuadrado, entonces está todo muy bien también el de Julian, entonces un segundito yo les pongo la nota. Entonces, parcial. Aquí ya tienen su punto 2 para Trujillo. Y para Díaz. Listo el pollo. Bien, ahora, despejando, entonces véalo acá. Logaritmo natural al cuadrado de MP. Entonces, uno puede, a partir de la relación de MP y obtener ρ, o teniendo ρ, puede sacar la relación de MP. Ahora, como ρ se define principalmente por el rebase máximo permitido, pues vean, ρ solo necesita el rebase máximo, ¿sí? Entonces, el tiempo de estabilización TS lo determina principalmente la frecuencia natural, es decir, el pico, este pico lo determina ρ y la cantidad de oscilaciones, y la velocidad la determina, pues, omega n.
Listo, profe, hasta luego.